Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están tomando la cuarentena? Supongo que, como todos, tratando de que a esta altura dure lo menos posible. Bueno, mi idea para hoy me gustaría que sea algo así como... Tengo que mirar la camarita, me cuesta. Me gustaría que sea un poco lo que yo llamo un nudo conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Es retomar muchas de las cosas que vimos, cosas que supuestamente deberían quedar claro, pero que obviamente no nos queda claro, digo, o por lo menos nos parece que nos queda claro y eso es muy bueno, pero que después tenemos que seguir profundizando. ¿Ah? Y a su vez, esos nudos significan que son muy importantes, porque recuerdan lo que vimos en la primera clase, es la construcción del modelo siguiente. O sea, estos conocimientos que nosotros vamos a adquirir ahora nos sirven para lo que después vamos a ir construyendo más adelante. Así que, en el viejo sentido del repaso, vamos a ver qué es lo que sabemos y lo que no sabemos. Nosotros vimos que existe algo que se llama campo. Lo comparamos con el campo gravitatorio, pero vamos a hablar de campo eléctrico, que es lo que nos toca a nosotros en principio. ¿Sí? Bueno, dentro de campo eléctrico vimos que había otros campos posibles. El gravitatorio y el magnético. Acá una acotación importante porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa en física. Cuando nosotros construimos en fuerzas, nosotros decimos fuerza gravitatoria, fuerza normal, fuerza de rozamiento, fuerza de la cuerda, tensión, fuerza empuje. Nosotros cuando lo que nos interesa son las dos palabras, fuerza, tensión, pero nos dicen cosas distintas. La tensión nos está informando de quién es el que está realizando la fuerza o qué lo está realizando la fuerza, cuerdas y los cadenas, ¿sí? Y lo primero es algo así como que lo destacable, es una fuerza, es una magnitud vectorial, se puede sumar con otras fuerzas y actúan simultáneamente. Digo, se miden en Newton, tienen dirección y sentido, digo, todo eso ya lo sabemos. O sea, acá lo importante, lo que arranca, lo que me ubica es la primera palabra, fuerza, y después se le asigno a determinado cuerpo, objeto, que lo realiza o me da información de dónde se realiza o cómo se realiza. ¿No? ¿Qué es lo que sucede con campo? Y esto es una diferencia importante, por eso claro. El concepto de campo es común, pero el campo gravitatorio no se puede sumar a un campo eléctrico. Y después el campo eléctrico con el campo magnético, que obviamente tienen alguna vinculación, porque todo entra dentro del electromagnetismo, no es tan fácil sumarlo ni nada por el estilo. De hecho, no se suma el campo eléctrico con el campo magnético. Por lo tanto, acá campo me está dando idea de un concepto, pero el acento parece ponerse en eléctrico. Para decirlo en forma muy simple, yo qué sé. En la física, la mecánica, la física de Newton, la que todos más o menos conocen, lo importante es el nombre, fuerza. ¿Sí? En el caso de energía, por ejemplo, energía, potencial, energía. ¿No? En el caso de lo que nosotros hablamos, electromagnetismo, este primer concepto, lo importante no es, lo que lo hace común no es el concepto de campo, sino que sea eléctrico, y yo esto no puedo sumar, o sea, lo importante es el apellido. Es una forma junta de decirlo, no importa. Pero viene bien. ¿Ah? ¿Qué es campo? Es una modificación en el espacio, ¿no? Debido a determinadas propiedades que aparecen ahí. En el caso del campo gravitatorio dijimos que la masa, en el campo eléctrico es la carga. La carga modifica el espacio. ¿Sí? Nosotros para poder estudiar arrancamos por una carga puntual en cuanto que produce el campo eléctrico y una carga puntual que sufre el campo eléctrico. ¿Sí? Si estamos considerando la carga que sufre, esta que está aquí, ¿sí? Nosotros le podemos a esa carga, en vez de ahí, lo sustituimos en nuestra cabeza por una carguita, ¿sí? Para poder saber si hay un campo eléctrico que está actuando sobre esa carga. Entonces nosotros tenemos que ver si actúa una fuerza
actúa una fuerza, y si realmente actúa una fuerza eléctrica producto de otras cargas que están interactuando con ella, entonces lo que nosotros vamos a tener es un campo. Como la carga es positiva, entonces tienen igual dirección, pero los módulos no tienen nada que ver porque el vínculo entre estas magnitudes es campo eléctrico igual fuerza eléctrica sobre la carga. Dijimos, y seguimos insistiendo con la idea, de que esta expresión tenemos que tener mucho cuidado porque esta carga es la carga que sufre. Carga que sufre. ¿Sí? Es una carga que sufre. Y esta es la fuerza eléctrica que realiza una carga sobre la carga que sufre. ¿Ah? Y obviamente este es el campo eléctrico que realiza esa carguita sobre la carga que sufre. ¿De acuerdo? Y aquí detalle importante, esta ecuación me da muchísima información. Me dice, por ejemplo, bueno, tienen igual dirección, tienen sentidos igual o sentido contrario, solo hay dos opciones, sentido igual, sentido contrario. Si el sentido fuera contrario, eso quiere decir que esta carga ya no es positiva, sino que es una carga negativa. ¿Sí? Pero son solo dos opciones. El campo eléctrico nunca es perpendicular a la fuerza eléctrica. ¿Ah? A su vez, importante aquí, cuanto al módulo, es simplemente poner barras absolutas a las tres magnitudes. Y a partir de ahí podemos sacar conclusiones sobre las otras magnitudes, por las dos se puede nervioso. ¿Ah? Esto no puede ser, o es así, como es ecuación negativa, o así si la carguita es positiva. ¿Ah? ¿Se entiende hasta acá? Obviamente, para que esto suceda, tiene que haber otra carga. Si ponemos esta carguita positiva, vamos a borrar aquí, que esté vinculado con esto y me dé una fuerza de estas características, observen de que la carguita tiene que ser, si es positiva, tiene que estar en la misma recta pero atrás, porque entre estas dos hay una repulsión. Esta es la carga, esta es Q que sufre, esta es la Q que está feliz porque hace corta la otra. ¿Ah? Si tuviéramos una carguita negativa para esta situación, entonces la carguita negativa tiene que estar acá. Vamos a verlo de otra forma. Si la carguita negativa está acá, esta no puede ser la fuerza de interacción entre estas dos. La fuerza de interacción tiene que ser en esta recta. Si la carguita está aquí, entonces eso quiere decir que la fuerza tiene que ser de esta forma. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien. Para poder visualizar los campos eléctricos, tenemos dos formas. Una, a partir del vector que representa el campo eléctrico, y dijimos nosotros que si esta es una carguita positiva, como parece, esta es la carga creadora, la feliz. Dijimos nosotros de que el campo eléctrico tendría que ser, muy bien, radial hacia afuera. Acá también digo, ahí infinita, ¿no? Y en 3D también. ¿Ah? Dijimos también de que a medida que nos alejamos, el campo eléctrico en cuanto a módulo es menor. ¿Sí? Esta afirmación en realidad es poco intuitiva, no tuvimos ninguna ecuación ni ningún experimento que nos pudiera corroborar si esto es correcto o no, que es la fuente, digo, justamente uno de los problemas que vamos a tener en las próximas veces que nos veamos es cómo poder llegar al módulo del campo eléctrico
y corroborar esto que uno olfatea que debe estar bien. ¿Ah? La otra forma de poder visualizar el campo eléctrico es a través de líneas de campo eléctrico. Vamos a anotarlo, me interesaría anotarlo. Para una carga eléctrica, o sea, el campo eléctrico producido, creado, realizado por una carga eléctrica. ¿Qué quieren? ¿Positivo o negativo? Como siempre, positivo. Positiva, ¿sí? El campo eléctrico es en dirección radial, sentido hacia afuera y módulo, lo único que podemos afirmar es, por lo visto, disminuye a medida que nos acercamos. O sea, si R, o sea, el radio crece. ¿Ah? Y si la carguita es negativa, va a ser radial, disminuye si el radio crece, pero en vez de ser hacia afuera es hacia adentro. O sea, sale del positivo, llega al negativo. La otra forma de visualizarlo es a través de líneas de campo, que son líneas imaginarias que se le ocurrió a Faraday que para poder visualizar cómo es el campo eléctrico. Para que tengamos una idea, digamos, vamos a suponer que estas son líneas de campo, ¿sí? Obviamente estas líneas de campo no corresponden a una carga puntual. ¿Cómo serían las líneas de campo para una carga puntual? Estas serían las líneas de campo para una carga puntual, ¿sí? Si estas son el sentido y el sentido es hacia afuera, eso quiere decir que esta carguita es positivo. Este cuerpito está representando a una carguita positiva. Estas son líneas de campo. ¿Cómo me doy cuenta que son líneas de campo? Hay un detalle en el dibujo que es fundamental. Comienzan en la carga. Los campos eléctricos no comienzan en la carga. ¿Ah? No comienzan en la carga. Si yo acá les pongo cómo son el campo, entonces el campo va a ser pipín, pipín, así. ¿Ah? Y acá, así. Acá, así. Y acá, así. Esto es una figura en 3D. Eso es lo importante. ¿Qué pasa si tengo dos carguitas? ¿Sí? Tengo dos opciones. Opción 1, una carguita creadora es positiva, la otra carguita es negativa. Entre ellos va a haber una atracción. La otra opción es que una sea positiva y la otra positiva, o las dos negativas, obviamente, digo. En ese caso hay un campo repulsivo. ¿Ah? ¿Qué sabemos de acá de las líneas? Vamos a ver ahí a la más sencilla. Que salen de una carga y llegan a otra carga. ¿De qué carga salen? Salen de la positiva y llegan a la negativa. Salen de la positiva, llegan a la negativa. O sea, si esto se continúa y se junta en su lugar, sería algo así. Esto sería como una representación 3D. En realidad es palino, pero no importa, nos viene bien para este caso. ¿Cómo represento el campo eléctrico en esta situación? ¿Cómo lo marco? Bueno, el campo eléctrico es, vamos a usar, a ver si tengo acá, esta me sirve. El campo eléctrico es tangente a la línea de campo, con igual dirección y sentido. Tangente a la línea de campo. Aquí es tangente a las líneas de campo. ¿Da? Cualquiera de las dos ideas, la idea a través de un campo eléctrico, un vectorcito, o a través de la línea. No la voy a dibujar ahora, ya la dibujamos la otra vez, y si no, busquen por ahí, en los diferentes libros, y van a ver cómo se dibuja. ¿Da? Esta es la situación más sencilla. Ahora vamos a ver otra que es un poquito más
complicado.